Abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Y luego quisiera que separen dos porciones escriturales. La primera es, recuerde, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Deje eso separadito allí con algo. Luego, abra su Biblia en Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 10, versículo 19. Este es un capítulo que el otro día estuvimos leyendo, un verso. Y luego, por favor, abra también su Biblia o separe en Mateo capítulo 16, versículo 16. Repito, Primera de Pedro 9, Lucas 10, 19 y Mateo capítulo 16, verso 16. Usted me avisa cuando estemos listos para que podamos comenzar. Este mensaje es en la misma línea, es una continuación de lo que he estado hablando respecto al Evangelio, que el Evangelio debe ser práctico. Debe ser práctico. ¿Qué significa eso? Significa dos cosas. Primero, que yo debo ver el trabajo de Dios de una manera práctica. Dios quiere que yo vea su obra con una mentalidad, con ojos prácticos. ¿Por qué digo esto? Porque es bastante común encontrarse con que el Señor nos desafía. Dios siempre le va a desafiar. Usted no tiene que esperar a tener un cristianismo plano, porque el cristianismo es cualquier cosa menos algo plano. Las religiones son monótonas, las religiones se encuadran en algo, cualquier cosa que no esté dentro de ese encuadre no es de Dios y vivimos en ese encuadre, punto final. No hay emoción, no hay nada, no hay aventura, no hay grandes desafíos, no hay grandes problemas. Eso es la religión. Cualquier cosa que no esté dentro de ese encuadre no es de Dios y se acabó. ¿Me entienden? Pero cuando usted está en el Evangelio es cualquier cosa menos algo monótono. Es una aventura cotidiana. Dios te toma un día, tú te levantas y dices, Señor, yo hoy día quiero hacer esto. Y el Señor te dice, va a tener que esperar porque hoy día yo tengo otros planes contigo. Y tú terminas en un lugar exactamente distinto al que tú habías planificado. A veces uno dice, a mí me ha pasado y me regocijo, estamos orando en la mañana con mi esposa, Señor, te pedimos dirección para este día, muéstranos dónde, qué tenemos que hacer, dónde debemos ir, etc. Y de repente, suena el teléfono. ¿Aló? Sí, pastor, ¿sabe qué? Mire, en tal parte, tal cosa. Listo. Ya, gracias, Señor, porque me respondiste la oración rapidito. A veces uno tenía presupuestado hacer y el Señor en el acto le dice, no, esto es prioritario para mí. ¿Me dejo entender? Entonces, el Evangelio no es algo plano, es algo constantemente que está en movimiento. ¿Por qué? Porque el Evangelio es vida, pues. Y la vida está en constante movimiento. Las mamitas cuando están embarazadas están conversando con uno. ¡Uy, me pateó! ¡Ay, que metió su... ¿Sí o no? Siempre se están quejando que el bebé por aquí. ¿Por qué? Porque está en movimiento, ¿cierto? Si ese fetito, si ese bebé no tuviera vida, no produciría ninguna intranquilidad, ninguna molestia. Estaría quietito allí porque no tiene vida. Pero cuando algo está vivo, está constantemente moviéndose. ¿Amén? Porque quiero recordarle que la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Tú y yo somos organismos vivos. Somos organismos celulares. ¿Cuándo se acuerdan de las clases de biología? ¿Ah? Empezaban con las células, la mitocondria, la no sé cuantitocondria, la hipocondria, una serie de condrias, ¿cierto? Bueno, somos organismos nosotros vivos, ¿cierto? Tenemos organismos porque estamos compuestos por diferentes órganos. Órganos de la vista, del tacto, del gusto, del sentido. La iglesia es un organismo, no es una organización. Es algo vivo. Y cuando la iglesia está viva como debe estar, está constantemente moviéndose. ¿Amén? El diablo no la pilla. El diablo no la pilla. Y yo quiero mostrarle algo hoy día que Dios me bendijo mucho. Esto es algo que siempre está ahí. Como digo, las revelaciones del Señor siempre están allí.
y uno las pasa por encima, pero hay un día en el que nuestro buen Dios nos abre los ojos. Nos dice, mira, quiero que veas algo que lo has pasado por arriba tantas veces, pero hoy día quiero enseñarte algo con esto. ¿Ah? Y yo estoy seguro que tú te vas a sentir edificado, bendecido. Entonces, el Evangelio debe ser práctico porque cuando Dios nos desafía, uno lamentablemente le presenta, no se puede. El Señor dice, quiero que hagan esto. Yo lo haría, Señor, pero yo no tengo dedos para el Señor, yo no tengo el entendimiento, no tengo el intelecto. Señor, es que yo jamás he hecho esto antes. Dios nos desafía, ¿y qué hacemos nosotros? Generalmente respondemos con una mente complicada, con una complicación. No se puede, que no creo, que conmigo no, porque soy joven, soy chico, soy niño. En la Biblia vemos un montón de ejemplos, ¿verdad? Cuando llama a Moisés, Señor, yo soy tardo para hablar, ¿verdad? Cuando llama a Jeremías, Señor, yo soy niño, ¿no? Y Dios le dijo, no digas soy tardo para hablar porque yo hice la boca del hombre, no digas que eres niño porque yo desde que antes que nacieras te santifiqué, te llamé, etc. Dios, cada vez que planifica algo, justamente, valga la redundancia, lo tiene todo planeado. Amén. Entonces nuestra respuesta debe ser una y solo una. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé. No me importa a mí, no es mi problema, porque si este es tu plan, tú vas a mostrarme la forma de llevarlo a cabo. Tú vas a enseñarme el cómo. Nosotros nos angustiamos, nos enfermamos de los nervios, nos comemos las uñas, se nos cae el pelo. Nos enfermamos, hermanos, tratando de averiguar cómo. Y Dios dice, yo quisiera que tú reposes en mí, esperes en mí, yo te voy a mostrar cómo. En el momento oportuno yo te voy a decir dónde, cómo, cuándo. No sé cuántos problemas esté viendo usted, tómelo esto para su vida personal. No te quiebres la cabeza tratando de... Porque el enemigo actúa en esos afanes. Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Por nada. Pero, Señor, ¿cómo no estar afanoso si mi hijo está enfermo? Dije nada. La salud de tu hijo está en mis manos. ¿Cómo no estar afanoso? Yo no tengo plata. Yo dije, por nada. Yo soy el que le da de comer a las aves de los cielos. ¿Me entiende, verdad? Por nada, dije nada. Tengo un tremendo problema, Señor, me van a echar del trabajo. Tranquilo. Yo soy el que da los trabajos. Señor, pero mi relación en mi casa con mi esposa no da para más. Yo soy el que restaura relaciones. Yo soy el que levanta muertos. Esa relación está muerta. Pregúntale a Lázaro. Conversa con Lázaro, dile qué te va a decir, ¿verdad? Y Lázaro va a decir, di la luz. ¿Cierto? Bueno, el Señor tiene ese poder. Entonces Él quiere que no respondamos con un no creo cómo, es que no sé, que Él quiere que respondamos de manera práctica. ¿Y cuál es una manera práctica de responder? Heme aquí. Envíame a mí, Señor. Si te sirvo, aquí estoy. Si tienes que enseñarme, enséñame. Tienes que capacitarme, capacítame, pero yo estoy dispuesto. Amén, Señor. Yo estoy dispuesto. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el Evangelio debe ser práctico de acá, de la mente, de cómo yo lo entiendo. Pero, en un segundo sentido, el Evangelio debe ser práctico en el sentido de que hace obras. De que no solo, yo estoy recordándoles cosas, de que no solamente uno predica. Porque nosotros los cristianos evangélicos somos muy buenos para predicar. Vamos a una casa y le arreglamos la familia a alguien, ¿sí o no? Y llegamos a la casa y está el diablo esperándonos armados ahí hasta los dientes. Amén. ¿Es verdad o no? No, hermano, los hijos tú tienes que educarlos así. Y llego a la casa y mi hija me tiene vuelto loco. ¿Sí o no? Hermano, usted tiene problemas de plata porque usted no sabe administrar. Y resulta que yo ando... Entonces estoy dando un remedio, ¿verdad? Que yo mismo tomo, no sirve, no es así. ¿Ok? Entonces no es solo teoría. Jesucristo no solo les hablaba del reino, Él les demostraba el reino de maneras concretas. Jesús no solamente habló, por ejemplo, que había que tener una preocupación por los pobres. Él hizo cosas por los pobres. ¿Cierto? Entiéndase, los pobres no solo materiales, sino también espirituales. Aquí hay gente que tenía una necesidad, que era menospreciada, que no era considerada, porque no tenían, porque eran indigentes, porque qué sé yo.
el Señor los acogió, los tomó. No solo habló del amor, Él demostró el amor. Él hizo cosas prácticas que hablaron en hechos concretos de que Él es un Dios de amor. Entonces, el Evangelio debe ser práctico porque yo tengo una mente práctica para hacer lo que Dios pide, para responder a sus demandas, y por otro, porque yo entiendo que el Evangelio no solo es teoría, sino que es hechos y obras. La fe sin obras no sirve de nada. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y nuestro gran desafío es creer a la fe, es decir, dejar que la fe nos mueva. Porque a mí me están enseñando un mensaje y yo digo, amén, amén, sí Señor. Y luego llega el minuto en donde yo tengo que enfrentarme a ese conflicto, y es ahí donde Dios dice, voy a ver qué hace mi hijo. Y el diablo está por otro lado diciendo, vamos a ver si este machucado le hace caso a Dios o no. Es así, hay una nube de testigos, hermanos. Hay una nube, no hay nada más terrible que yo le diga aquí al Señor, sí Señor, amén, amén, oh aleluya, amén. Y después llego al lugar y quedo como el chavo, si se acuerdan, ¿no? Porque el diablo sabe. El diablo sabe cómo yo soy, cómo actúo, si le creo o no le creo. Y al diablo le tiene mucho respeto a la gente que le cree a Dios. ¿Está entendiendo, cierto? No a la gente que cree solamente en Dios, a la gente que le cree a Dios, que camina con Dios, que hace lo que Dios le pide. A esa gente, hermanos, el diablo le tiene respeto. Sabe que no hay que llegar y meterse con ellos. Y miren, yo les compartí el otro día un par de cosas. Primero, yo le dije que quería profundizar. Primero que todo, decir que no existe evangelio fuera de la iglesia. No existe evangelio aparte de la iglesia. Los únicos que tienen el evangelio son los evangélicos. Amén. Me refiero a los que creen en el evangelio. No existe evangelio fuera de la iglesia. Evangelizar, que es lo práctico a lo que Dios nos está llamando, de acuerdo con 1 de Pedro 2.9. Por favor, abra su Biblia ahí. ¿Y qué tal si lee conmigo? 1 de Pedro 2.9. A ver, 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje exclusivo, raza sacerdotal, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya, ahí, deténgase ahí. Ahí dice lo que somos, ¿verdad? Sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero aquí dice el propósito. Y leamos, por favor. ¿Para qué? De aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fíjese que aquí está resumido el plan del evangelio. ¿En qué consiste evangelizar? Pedro dice, evangelizar se define así, 2 puntos. Anunciar las virtudes de aquel que a ti te llamó de las tinieblas a su luz. ¿Quién es aquel que me llamó de las tinieblas a la luz? Jesucristo. Evangelizar es anunciar sus virtudes. Por favor, ponga atención a esto. Evangelizar es anunciar las virtudes de Jesús. No es solamente decirle a la gente, tú eres un pecador, te vas a ir al infierno, estás en el pecado, eres malo, Dios te odia. No sabes cómo Dios te ama. No. Sabes que aléjate de mí, que eres pecador, inmundo y sucio. ¿De qué manera estoy anunciando las virtudes de aquel? Cuando hago eso, ¿de qué manera estoy anunciando las virtudes de aquel? Tengo que hablar de lo malo, del pecado, por supuesto, pero en su contexto, en su debido momento, de acuerdo a la pertinencia, de acuerdo a lo oportuno que esto sea. Yo tengo que presentar. Déjenme decirles un ejemplo más terrenal. Imagínate que tú vas al médico y la verdad es que tú tienes un problema con una pierna, ya tienes un tratamiento que hacerte una pierna. Y tú sabes que tu problema es la pierna. Entonces tú llegas y el doctor te mira y te dice, usted tiene un problema. ¿Cuál? Usted tiene cáncer, se va a morir.
Ay, doctor, ¿por qué me dice eso? Porque toda la gente puede tener cáncer y toda la gente tiene cáncer de alguna forma y algunos será desarrollado y otros no. Usted tiene cáncer, se va a morir. Chuta, mi pierna es una alpargata al lado de... ¿Cierto? El problema que tengo en la pierna, en la rodilla, donde sea, no es nada, ¿verdad? Esa persona no se va a ir feliz de ese médico. Lo más probable es que no quiera volver a visitar a ese médico. ¿Verdad? Porque ese médico no le entregó ninguna buena noticia. Y el Evangelio es, por definición, una buena... Es por definición una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el pecado del hombre, que el hombre perdido, descarriado, es encontrado por Jesucristo. Que aquello que estaba contrario a nosotros, el Señor lo dio vuelta a favor nuestro, por su sacrificio. Entonces, evangelizar, de acuerdo a Pedro, consiste en anunciar las virtudes. Las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Jesús? Díganme. ¿Ah? Las virtudes de Cristo son que Él nos ama, mereciendo su amor, ¿o no? No. Esa es una virtud. Es su gracia. Él me da lo que yo no merezco, ¿verdad? Esa es una virtud. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Tenga presente, a eso nos llama el Señor, a anunciar las virtudes de Cristo. ¿Qué otra virtud hay en Cristo? Díganme. Su misericordia. ¿Ah? Su misericordia. Sí, misericordia. Perfecto, pero seamos, eso es bíblico, eso es técnico. La gracia, la misericordia, el amor. Seamos prácticos, yo le estoy diciendo, seamos prácticos. Cuéntame una virtud de Jesús. Mira, tu matrimonio está destruido, Él lo puede reparar. Tú estás enfermo, Él puede sanarte. Tú necesitas consuelo, Él es el que consuela. Te sientes desorientado, confundido, Él es la luz, Él es el que alumbra tu vida y te da dirección y te da entendimiento de lo que debes hacer. Eso es anunciar las virtudes. Que te sientes amarrado, atado, deja que Cristo te liberte porque Él es el libertador. Eso es anunciar las virtudes de aquel. ¿Me dejo entender? Y la iglesia, no hay nadie más fuera de la iglesia que pueda hacer esto. Les voy a decir por qué. Porque tú no puedes hablar de lo que no conoces. Pero nosotros sí podemos decirle a una persona, tú estás pasando por este proceso, ¿sabes? Yo pasé ese proceso. De hecho, en esas circunstancias, Cristo vino a mi vida. Yo recibí lo que Él quería hacer por mí. ¿Quién sabe cuántas veces golpeó mi puerta? Yo estaba ocupado, ¿no? Pero en esas circunstancias, yo estuve dispuesto, yo abrí mi puerta, le entregué el corazón y desde entonces mi vida Él la transformó. Es una buena noticia, ¿no? Así que déjame decirte una cosa. Si Él lo hizo conmigo, Él puede y creo que quiere hacerlo contigo también. Si tú se lo permites. Date la oportunidad y dale al Señor también la oportunidad de que lo haga en ti. Esa persona, ¿cómo te va a recibir? Cuando tenga un problema, cuando tenga una dificultad, ¿qué va a hacer? Va a marcar tu número. Tal vez en el momento no va a decirte, ya al tiro sí, porque tiene miedo, tiene dudas, tiene cadenas, tiene cosas. Pero en el momento, cuando sea el momento, cuando sea la hora del Señor, esa persona va a saber qué número tiene que marcar. Va a saber a qué lugar tiene que ir. Va a saber con qué persona se tiene que contactar. Va a saber que allí va a encontrar una buena noticia, el Evangelio de Cristo. Y eso por causa de que uno le anunció a esa persona las virtudes de aquel que tiene poder para transformar y cambiarnos de una vida de tinieblas a su reino de Dios. Amén. ¿Es una buena noticia o no? ¿No es lo que el Señor ha hecho con nosotros? Yo creo que sí. Por lo tanto, nadie que no haya pasado por ese proceso de ser trasladado de las tinieblas a la luz tiene verdadera capacidad espiritual de hablar de esto con autoridad. Los únicos que pueden hablar con mucha autoridad de esto son aquellos que lo han vivido, ¿verdad? Son aquellos que han estado ahí. Yo te puedo decir lo que es una vida sin Cristo y te puedo decir lo maravillosa que es una vida con Cristo.
tenemos la autoridad, tenemos el respaldo, el Espíritu Santo respalda nuestras palabras. Tal vez la persona en el momento diga, no, mira, no, pero el Señor, pusiste la semilla, el Señor sabrá en qué momento hacer que eso dé fruto, aflore, asome. Amén. Esa debe ser nuestra confianza. La iglesia, hermanos, debe ser práctica en el sentido de anunciar el Evangelio con palabras y con hechos. Palabras y hechos. La iglesia evangélica es evangelística. ¿Quién es el principal evangelista? Cristo. Jesús. Y si nosotros nos decimos ser seguidores de Él, vamos a ser evangelistas también. Va a ser una prioridad para nosotros evangelizar, compartir esa luz, anunciar sus virtudes. La iglesia evangélica es evangelística. No es opcional que la iglesia evangélica evangelice. Amén. Porque si la iglesia se dice evangélica y no evangeliza, No es es como un McDonald's que no venda hamburguesas. Imagínate que en el McDonald's vendieran comida chilena casera. Tú dirías, no, esto no. ¿Sí o no? Porque se contradiría con la esencia y con la naturaleza. La iglesia evangélica entonces debe tener una actitud ofensiva, una actitud de ataque y no solamente de contención de los ataques del maligno. Y ahí es donde hemos estado hablando nosotros, porque la verdad es que la actitud del evangélico promedio, del cristiano promedio es esta. Vamos con la armadura, con el escudo de la fe y soportamos, ponemos ahí para apagar los dardos de fuego que nos manda el enemigo, ¿sí o no? Pero así, y seguimos caminando en nuestro día, en nuestras cosas, nuestro trabajo, la familia, los hijos, etc., sin tener mayor brillo, sin tener un rol mayormente protagónico. Y eso le ofrece al enemigo tiempo para planificar su siguiente ataque. Tiene todo el tiempo del mundo para decir, a ver, ¿a dónde puedo atacar? Porque la vida de uno, cuando no está verdaderamente comprometido con el reino de Dios, la vida de uno es plana. Pero te vuelvo a decir, cuando tú estás caminando con Dios, en otras palabras, cuando tú caminas en el Espíritu, Satanás no haya cómo pescarte. Hermanos, yo lo he dicho aquí otras veces, pero es bueno recordar ciertas cosas. Satanás mandó a Jesucristo a la cruz, en el más sentido estricto de la palabra, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién fue el que ideó este plan, digámoslo así, de que uno vendiera a su maestro? Jesús le dijo a Judas, una vez que metió la mano en el plato, dice, lo que tengas que hacer es lo más pronto. ¿Y qué pasó? Dice, y en ese momento, Satanás entró. ¿Quién estaba detrás de esa venta? ¿Quién estaba? Satanás. Satanás siempre estuvo desde antes planificando cómo matar, cómo callar, desde que nació. ¡Aleluya! Desde que Jesucristo nace, Satanás anda detrás de Jesús para matarlo como bebé, para hacerle daño, ¿sí o no? Ahora el Señor ya ha consumado su ministerio, está a punto, es la hora, ya debe partir, ya tiene que consumar su obra, ¿verdad? Y se le da a Satanás la autoridad, el permiso, para que utilice este instrumento humano llamado Judas, para que venda al Señor. Pero es la mente del diablo la que desea entregar a Cristo, callarle la boca, cortarle la cabeza como a Juan el Bautista. Y Jesús le dice a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y sale Judas, ¿sí o no? ¿Tiene éxito el maligno en que Jesucristo sea entregado, castigado y crucificado? ¿No tiene éxito? Sí, claro. Sí, tuvo éxito. Tú puedes ver, te puedes imaginar al enemigo feliz de la vida cuando a Cristo lo toman y no se defiende, ¿cierto? Y lo castigan y no se defiende. Satanás está intrigado porque a cada rato le pregunta, chavo, no eres Dios. ¿A través de quién? A través de Pilato, a través de diferentes personas. ¿Me están siguiendo, hermano?
Estoy hablando de lo que produce un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo en el enemigo. El enemigo se desconcierta. El enemigo se confunde. Y a eso, iglesia amada, te está llamando tu Señor Elías, a que tú seas lleno del Espíritu. Porque si tú caminas en el Espíritu, tu vida no va a ser plana. Amén. El enemigo va a tener especial cuidado en cómo viene a ti, porque no sabe con qué cosa tú vas a salir. Aleluya. Se va a acercar a querer dañarte igual, pero se va a acercar con mucho cuidado, porque tú de repente te das vuelta y lo vas a descubrir. No vas a ignorar, como dice la Biblia, no vas a ignorar las maquinaciones del diablo. Finalmente, Jesucristo es tomado, castigado y es puesto en la cruz. Escucha esto. Es levantada esa cruz. Y uno de los malhechores, esas maldades, ellos las hicieron porque eran hijos de Dios. No, porque estaban viviendo bajo el gobierno ¿de quién? Del diablo, ¿sí o no? Por eso que eran malhechores. Y uno de los malhechores le dice así: si eres el Hijo de Dios, bájate. Yo veo un enemigo que está urgente siendo psiquiatra. Porque primero lo quiere puro llevar a la cruz. Y está en la cruz, Jesús no dice ni una palabra, aleluya. ¿Sabe lo que al enemigo le encanta? Que yo lo pellizque, ¡ay! Se ponga a despotricar y hable mal y diga y esto, ¡ay! Pele y murmure y no, ya. Porque el enemigo supo todo lo que no tenía que saber. Escúcheme, estoy hablando de algo muy espiritual. Supo todo lo que de otra forma nunca hubiera sabido. Déjeme decirle algo y respondan ustedes. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Fue llevado como una oveja al y no abrió. ¿Qué es lo que producía eso en el enemigo? Desconcierto. ¿Cómo le pegan y no alega? Lo maltratan y no dice nada, no injuria, no blasfema, no dice malas palabras, no echa un garabato, tampoco dice, oh Dios, te ayudo. No, está callado, sufre en silencio. Me tiene loco este Jesús. Y cuando Jesús está en la cruz, calladito, haciendo su parte, de repente Satanás, en otra persona, le dice, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Cierto? Pregunto, ¿Satanás no sabía que era el Hijo de Dios? Hasta los demonios sabían. Cuando lo veían de cerca, venir de cerca, decían, sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios, del Altísimo. Aquí has venido a atormentarnos antes de tiempo. Si los demonios saben, el príncipe de los demonios no sabrá más. Pero Satanás está desconcertado. No sabe si es mejor crucificarlo o sacarlo de la cruz. ¿Me dejo entender? Eso, hermano, no sé cuántos entendieron el mensaje. Eso es lo que produce un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo. Ese es nuestro desafío. Un hombre que no está lleno, una mujer que no está lleno, uno lo toca y se pone a despotricación. Y Satanás sabe todo lo que de otra manera no podría saber. Porque él no es como Dios, conociendo cada detalle. Él solamente conoce lo que tú le dices. ¿Amén? Entonces Dios nos está llamando como iglesia a tener una actitud ofensiva contra el maligno. No solo defendernos, no solo, por ejemplo, pastor sabe que tenía una semana terrible. ¿Qué pasó, hermano? El enemigo me ha dado por todos lados. ¿Alguna vez se ha acercado a decir eso? ¿No? El enemigo, por todo, donde no he vuelto, ahí está el enemigo, me ha dado por aquí, por allá, ha tomado los instrumentos más increíbles para querer dañarme. Es cierto, vamos a orar. Déjame hacerte la pregunta, ¿y tú le has hecho daño a él? ¿O solamente te dedicaste a defender? Porque ¿sabes qué? Entre tanto golpe el maligno, no es malo que uno saque un maletero.
¿Me entiendo, no? Amén. No es malo. El enemigo no se lo espera. ¡Pum! Sale un cono maletero y el enemigo no espera eso porque él trabaja psicológicamente. Entonces dice, le estoy dando, ¡oh! Te voy a comer, te voy a destruir. Y lo amilana a uno, lo apoca con su actitud, con sus palabras. Pero si uno tiene fe en el Señor, dice en el nombre del Señor. ¿Ah? Y de repente el enemigo queda. Porque él no espera una actitud ofensiva. No espera una actitud de ataque. Déjame compartirte lo que yo he aprendido. Cuando el enemigo ataca, ¿sabe lo que nosotros hacemos? ¡Ay, Señor, el enemigo! ¿Sí o no? ¿Sabe lo que hicieron los discípulos? El enemigo los mandó a la cárcel. Y ellos se reunieron. Dijeron, ven. Vamos a hacer una reunión de los suplentes. Vamos a orar aquí. Dame la mano. Y ellos decían, ¡ay, Señor, mira la vida que nos tocó! En vez de decir eso, ellos dijeron, Señor, mira las amenazas del maligno. Danos poder, danos autoridad, danos de nuevo, danos de tu espíritu, danos de tu presencia, danos de tu llenura, que tu presencia, que tu fuego descienda, danos autoridad para que salgamos con mayor valor a predicar, para que con mayor valor hagamos lo que tenemos que hacer y el enemigo sepa que tú eres Dios y que a Él no le tenemos miedo, porque nuestro único temor, Señor, eres tú. Hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias. Amén. Chuta, y el enemigo está esperando que yo esté llorando. Y va donde algún demonio y le dice, oye, ¿te acuerdas de estos tipos que mandamos a la cárcel? Sí. Se están armando. Amén. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas de todo lo demás? ¿Y qué hacen? Lloran, lloran, sí, lloran, se quejan, blasfeman. Estos no. Estos se están armando. Así que cuidadito con ellos. Y salían de ahí con miedo. ¿Dónde hay un enfermo para sanarme? ¿Dónde hay un perdido para predicarle? ¿Dónde hay un cautivo para liberarlo en el nombre de Jesús? Tiene que haber un cambio en nuestra actitud, ¿no? ¿Ves? Que el enemigo quiere que yo me vaya y bueno, ya, pues así es mi vida, ya está hecho. Será bueno, Señor, ahora que Dios no. Hay muchas cosas que Dios permite que vengan a uno, pero no son su voluntad. Él nos dio autoridad. Se lo quiero recordar ahora. Quiero recordarte, iglesia. Hay dos promesas del Señor que Dios me mandó recordarte hoy día. Una de ellas está en Lucas 10:19, donde habíamos separado. Lo tiene, ¿verdad? ¿Puede leer, por favor, con fuerza? Perfecto. Leámoslo una vez más para que nos memoricemos. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesús le dice a los suyos, ¿cuántos son de Cristo? Pastores, que yo me he portado malito. Déjame hacerte una pregunta. ¿Le entregaste tu vida a Jesús? Amén. ¿Sí? Si se la entregaste, Él no se va a desconocer. Él va a querer que arregles lo que haya que arreglar, pero Él no te va a dar la espalda, porque Él no da la espalda. Amén. Nosotros le damos la espalda, ¿no? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos son de Cristo acá? Amén. Eso que acabamos de leer es una promesa para los que son de Cristo. Te doy autoridad, potestad, te doy dominio, te doy poder sobre serpientes
sobre escorpiones. ¿Qué tienen en común? Veneno. Son venenosos. ¿Cómo es el enemigo? Él viene y ¡pum! Te pincha con su veneno de incredulidad, de duda, de miedo, de chisme, de murmuración, de calumnia, etc. Te pincha y te envenena. ¿Sí o no? El Señor dice, yo les doy a ustedes como iglesia autoridad para que ustedes puedan pisotear, pisar sobre serpientes, no importa que sean venenosas, y escorpiones. Yo les doy autoridad a ustedes, ¿de acuerdo? Y les doy autoridad sobre toda fuerza que tenga el maligno, sobre toda fuerza. Mira, si él puede levantar 100 kilos sobre su fuerza, yo te voy a dar a ti autoridad para que tú levantes 100 kilos. Desde ahí para arriba. Eso quiere decir que yo tengo más fuerza que él, ¿sí o no? No por causa de mí, sino por causa de Jesús que está en mí. Amén. Os doy potestad. ¿Ok? Nada, ¿cómo dice? Nada os dañará. Pero ¿cómo andamos nosotros cada día? Con el temor de que nos va a dañar. ¿Sí o no? En un sentido práctico, ¿a qué le estamos creyendo más? Ay. ¿A qué tengo que creerle? A Dios. Al Señor. A Jesús. Porque Él no miente. Y si Él dice que me da poder sobre toda fuerza del enemigo, es verdad. Esa es una promesa. No te olvides. ¿Sobre cuánto del enemigo que tienes autoridad en Cristo? Sobre toda fuerza. ¿Qué pasa cuando veas una serpiente, escuche, y un escorpión? ¿Ah? Piénsalo. ¿Eso es o no? No. ¿Qué me ha dado el Señor? ¿Qué te ha dado a ti? ¡Una serpiente! Te llamabas serpiente. ¿Sí o no? Pero yo tengo que entender que tengo esa autoridad. Pues si no estoy convencido, no me va a servir. Aunque la tenga, no la voy a usar. Porque aquí voy a seguir creyendo algo diferente. Es muy triste, hermanos, cuando el enemigo logra cegarnos el entendimiento. Para que no entendamos realmente cuál es nuestra posición en Cristo. Si yo me fuera del Señor, olvida, esas promesas no son para mí. Pero yo estoy en Cristo. Tú estás en Cristo. Amén. Aún si tienes problemas, aún si te está costando el caminar con Cristo, déjame decirte que estás aquí es porque Cristo está trabajando en ti. Amén. Si no, no estarías acá. Trabajando el Señor contigo. Esa es la primera promesa. Les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Segunda promesa, Mateo 16. Vamos a leer desde el versículo 16 porque quiero que se entienda con mucha claridad esto. Jesús ha hecho una pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué dice la gente de mí? De acuerdo a la gente, ¿quién soy yo? Y los discípulos le responden, dicen, bueno, algunos dicen que tú eres esta persona, otros dicen que tú eres tu profeta, etc. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Le dice Jesús. Y Pedro, versículo 16, dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Hermanos, eso parece algo tan simple, parece algo tan sencillo, pero esa fue toda una revelación del cielo. Jesús está allí preguntando y Pedro, simplemente Dios en su soberanía le dice, Pedro, yo te voy a soplar. Y de repente Pedro ve, no ve a Jesús, sino que ve lo que Jesús es en el reino más importante que es el reino de los cielos. Y cuando Pedro lo ve dice, tú eres
fuera el Cristo? Significa que es el único ungido. Muchos recibimos unción, recibimos de Él, somos ungidos por Él, pero Él es el ungido que está por sobre cualquier otro. Amén. Tú eres aquel único ungido, el predilecto del Padre. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús mira a Pedro y le responde de esta forma. Le dice: bienaventurado eres. Alégrate, dichoso. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú acabas de decir no te lo reveló un hombre, no te lo reveló una mujer, sino, por favor, entiende la profundidad de esto. Jesús le dice: mi Padre te acaba de hablar a ti. Aleluya. Aleluya. Tú acabas de escuchar la voz de Dios. Porque esto que estás diciendo te lo dijo mi papá. Y esa es una señal para Jesús del Padre, que en Pedro hay algo especial, que en Simón, hijo de Jonás, hay un llamado especial. ¿Cuántos dicen Dios marca a los que llaman? Amén. Aleluya. Hay una marca. El Padre ha puesto una marca sobrenatural en este varón. Y Jesús, sabiendo esto, le dice, y yo, versículo 18, aquí está, y yo también te digo que tú, Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro. Esta revelación te acaba de cambiar la vida. Escuchen, hermanos, si usted toma esto que yo estoy compartiendo, esto puede cambiar su vida espiritual. Si usted entiende quién usted es en Cristo y que no es usted el que tiene que andar amenazado por el diablo, sino que es el diablo el que debe sentirse amenazado cuando usted está en un lugar. Satanás es un experto en poner las cosas al revés. Pero los discípulos sabían muy bien cuál era el orden. Nosotros siempre andamos con miedo del enemigo, ¿sí o no? Hay gente que me ha dicho: pastor, ¿sabe? Yo no me comprometo más con Dios porque yo he tratado y olvídese cómo se levantan las luchas. Satanás lo sabe. Pero qué diferente es cuando una persona dice: Señor, sin importar lo que pueda suceder, nada va a impedir que yo haga lo que tú quieres que haga. No importa lo que suceda. Satanás dice: ojo aquí, este o esta mujer es diferente. Hay que tenerle respeto a esta persona, porque con un hombre así, con una mujer así, Dios puede hacer cualquier cosa. Con un cobarde, Dios no puede hacer mucho. Pero con un valiente, Dios puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Con un valiente, no con una mujer valiente. Voy a concluir, pero tiene que escuchar esto. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la Iglesia Católica Romana dice que Pedro es la roca, la persona de Pedro. Pero indudablemente que Pedro no es la roca, porque Pedro se murió. Y ni siquiera se quedó tieso, se volvió gusanitos. Amén. Así que Pedro definitivamente no es la roca. Pero lo que Pedro ha dicho es el fundamento, esa es la roca, que Jesucristo es el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento, esa es la declaración de Pedro, sobre la cual el Señor dice
edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién? De Cristo. Jesús. Amén. No la iglesia del pastor Gabriel, Así es. no la iglesia del pastor fulanito, no la iglesia del curita tal o cual, no. La iglesia de Jesucristo. Amén. Jesús dice, en este fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Sobre ese fundamento yo voy a edificar. Y le hace una promesa. Iglesia, tú tienes que entender esto. Hay una promesa sobre la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Levanta la mano. Hay una promesa sobre ti. Escúchame. El Señor le dijo a Pedro, voy a edificarte. No importa el enemigo que se pare delante, yo te voy a edificar. Lo que yo planeé, ese modelo, ese diseño que el Padre un día me mostró, va a ser edificado sin importar la lucha, sin importar los problemas, sin importar el tamaño del enemigo, porque yo soy Dios. Y yo doy mi palabra sobre este fundamento que soy yo mismo. Yo prometo que mi iglesia va a ser edificada. Amén. Y mira lo que dice, porque aquí hay una revelación para nosotros. Escuchen. Dice, edificaré mi iglesia. ¿Y aquí él está hablando de la iglesia católica? No. Ay, ay, ay. ¿Estás grabando, Marco, verdad? Sí. Retráctense los que dijeron que no está hablando de la iglesia católica. No está hablando de la iglesia católico-romana. Está hablando de la iglesia católica. Católico quiere decir universal. Vuelvo a preguntar, ¿aquí está hablando de la iglesia católica? Sí. De su iglesia, de la iglesia de Cristo. No de la iglesia del Vaticano. Amén. Amén. Hay una contradicción, hermanos. Mira. No puede existir una iglesia universal que sea romana. Porque entonces ya no es universal, es romana. Pero el diablo siempre está confundido. Yo lo digo. No existe una iglesia católico-romana. Existe la iglesia romana, la iglesia del Vaticano. De César. ¿Perdón? La iglesia de César. La iglesia de César, como dice el hermano. Y existe la iglesia de Jesucristo, que tiene dos formas de ser: universal, católica. ¿La iglesia de Jesús es católica o no? Amén. Piénselo bien, ¿es católica? Sí, porque es universal. ¿O Jesús tiene discípulos en Chile nomás? No, el Señor tiene discípulos en toda la tierra. Mira en la tierra, su plenitud del mundo y los que en él habitan. Así que la iglesia católica, no la romana, la católica, es de Cristo. ¿Están entendiendo lo que digo, hermanos, sí o no? Averigüen, no se queden con lo que yo le digo. Averigüen el significado de la palabra católica. Católica significa universal. Y no puede existir una católica romana. ¿Es romana o es católica? Amén. Bien. El Señor habla acá, edificaré mi iglesia, y lo dice en dos términos. Uno de ellos es universal, o sea, mi iglesia en todo el mundo. Esa iglesia que tiene una única cabeza que soy yo, dice el Señor, ¿verdad? Hablando del Señor. Pero también está hablando de la otra iglesia, que es la misma, pero que es la iglesia no universal, sino local. Pregunto, ¿somos nosotros una iglesia local? Amén. Pero somos parte de la iglesia universal del Señor Jesús. Amén. ¿Entendió la diferencia, verdad? Y cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de esa iglesia universal y está hablando de esta iglesia local, de la cual somos parte. Ahora hay un tema que no voy a hablarlo hoy, pero tú puedes ser parte de una iglesia local sin ser parte de la iglesia universal. Es un riesgo, porque la iglesia que Cristo se va a llevar no es la iglesia de Chile, es la iglesia universal. En el arrebatamiento el Espíritu Santo va a tomar a todos los que son de Cristo, pero Él no va a tomar a toda la congregación completa. Porque si en ese lugar hay un hombre o una mujer que no es de Cristo,
aunque esté allí, aunque se congregue, aunque cante, aunque se sepa las predicaciones, si esa persona no es de Cristo, no vive conforme a Cristo, no pertenece a la iglesia universal, pertenece a la iglesia local, pero no a la iglesia universal de Cristo. ¿Me estoy dejando entender? ¿Cuántos son de la iglesia local y universal? Amén. Amén. Yo creo lo mismo. El Espíritu Santo nos metió en la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Me dan 2 minutos, ¿cierto? Gracias. Es que si no, bajar el tema acá. ¿Sí? Pero ya termino. Dice acá, sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre esta declaración, edificaré, prometo, es una promesa del Señor, sí o sí, no importando el enemigo, voy a edificar mi iglesia, esa iglesia local y universal o católica, recuerda ese término, en ese sentido. Y aquí está la segunda promesa. La primera es, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os... Mire lo que dijo Jesús acá, precioso hermano, precioso. Dice, y las puertas. Yo necesito que, yo le agradezco su atención, pero quiero que aquí ponga doble atención. Por favor, escuche esto con mucha atención. Mire, escuche. Las puertas del Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. Las puertas del Hades. Pregunta, ¿qué es el Hades? El infierno. Escuche, la tumba, el lugar de los muertos. Aleluya. Esto es muy bonito, a mí me emociona en el Señor esto. Las puertas del Hades, gloria a Dios, no prevalecerán. ¿Qué significa prevalecer? Déjeme darle definiciones. Significa estar firme contra algo o contra alguien. Eso es prevalecer. Si yo forcejeo con Manuel acá y supongamos que él me empuja, él prevaleció contra mí. ¿Me dejo entender? Él se mantuvo firme presionando contra mí y él prevaleció porque él pudo más que yo y me notó y él atravesó. Pasó. ¿Me dejo entender? Dice el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Prevalecer es estar firme contra. Significa imponerse. Significa predominar y también significa tener superioridad o tener ventaja. Dicho esto, Jesucristo dijo otra vez, sé que es un sentido figurado, pero usted tiene que entender lo que quiere decir. Las puertas del Hades, del infierno, de la tumba, de la muerte, no prevalecerán. ¿Qué significa prevalecer? No podrán más, no podrán detener, no tendrán victoria sobre la iglesia. Y otra vez quiero decirte, porque usted dice, bueno, ¿y cuál es la revelación, pastor? Esta, escuche. ¿Cómo dice las qué? A ver, ¿qué es lo que es una puerta? Es una entrada. Ponga atención a esto. Una puerta es una entrada. Y esto, úsalo, Señor, para recalcar lo que tú me estás haciendo ver estos días. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán, no podrán contra la iglesia. Déjeme explicárselo así. No dice, escuche, no dice que el Hades, no me hagan caso porque yo estoy dando un ejemplo. No dice que el Hades, escuche, no dice que el Hades vaya a prevalecer contra la iglesia. Ponga atención a esto. En el sentido de que el Hades ataca a la iglesia. No lo dice en ese sentido. Dice, esta es la figura que tiene Cristo en su mente. La figura que tiene Cristo es que la iglesia ataca el Hades.
¿Cuántos lo están entendiendo? La iglesia ataca el Hades y dice, y las puertas del Hades cerradas para la vida, porque en el Hades solamente hay muerte, no prevalecerán. Con el poder de Cristo, con el poder, las puertas serán abiertas. Y el Señor tomará aquello que estaba muerto y lo traerá a la vida. Aleluya. Esa es la revelación, iglesia. Cristo desde un principio quiso una iglesia que vaya, que domine, que gobierne, que gane. No una iglesia que se queda. Oh, ahí viene el diablo. Oh, aquí me están haciendo. ¿Cuántos dicen entiendo? Amén. Hemos estado viviendo el cristianismo al revés, ¿o no? Amén. En ese sentido, ¿cuántos reconocen que han estado viviendo al revés? Amén. ¿Y cuántos van a cambiar? Amén. Hay una promesa, el Hades mismo no va a poder detener el avance de la iglesia. Y te voy a decir por qué. Porque Jesucristo no solamente venció al diablo, Venció la muerte. Jesús venció al mundo y Jesús conquistó la muerte. Amén. Él venció todo. Él conquistó la muerte. Cuando Él venció, se levantó triunfante. La vida de Cristo prevaleció sobre el poder de la muerte. Y dice, y tomó las llaves. Y Jesús le hace así. Mira que tiene las llaves ahora. Y dice, y le dio dones a los hombres. Hermano, tú no sabes el poder que Dios ha puesto en ti. No entiendes, no, uno no sabe. Satanás, hoy día me va a odiar un poquito más que la semana pasada. ¿Por qué le tienen que abrir los ojos a esta gente? Ya que creen en Dios y punto nomás. No. Dios quiere que tu entendimiento de la palabra sea lo más claro posible para que tú sepas quién eres. Si tú supieras que eres hijo de un rico, ¿vivirías como un pobre? No. Y espiritualmente hablando, nosotros somos hijos de aquel que tiene más riquezas en gloria, espirituales, en poder, en fuerza, en gozo, en paz, en recursos. Él es el rico, el Señor, Él es el Dios, el Creador de Él. Pero al enemigo le conviene convencernos de que nosotros somos gente nomás. Claro que somos gente nomás. Pero Cristo nos levantó y dice que nos hizo sentar ¿dónde? Con Él, en lugares celestiales. Y Él dijo, ahora tú eres mi hermano, somos hijos del mismo papá. Todo lo que es mío también te pertenece a Él. Y esta es la herencia que tenemos en el Señor. Esta es la herencia. Entonces Dios quiere que nos levantemos. Que nos levantemos para vivir el cristianismo de la manera en que Él desea. No más miedo. Sí, hermano. Si Cristo no viene antes, la muerte, ¿vamos a morir o no? Sí. Bueno, si Cristo no viene antes con nosotros, vamos a morir. Pero Cristo no está hablando de eso. El que en mí cree no morirá eternamente. Que este muerto va a vivir. No sé si me dejo entender. Nos declaran una enfermedad y se nos derrumba el mundo. No, porque nuestro Dios es el Dios del poder, de la autoridad, de la vida, de la salud. Yo sé de lo que hablo, hermano. Yo sé lo que es estar enfermo. Y con mi esposa sé lo que es tener una persona que estuvo bien enferma. Y aún Claudio está enfermo, tiene una anemia tremenda, hermanos. A mí no me gusta exagerar. Y tú ves que no para, va, vuelve. Aquellos que vienen a la pinta se dan cuenta que ya no se echa a ver la tele. ¿Sabe por qué? Porque en el papel ella sabe que está enferma, pero en su corazón ella tiene fuerzas del Señor. Y ella no va a vivir, que estoy enferma, tráigame una sillita.
esposa, le pasó esto a mi esposa. No, mi esposa, antes que sea mi esposa, hija del Señor, Él es su papá, Él la cuida, Él la va a ayudar. En todo lo que tenga que ayudar, Él la va a ayudar. Pero cuántas veces nosotros nos volvemos locos, ¿sí? Y el enemigo sabe que es fácil, Él pone un dedito aquí, no hay uno. No, mi confianza, tu confianza debe estar puesta en aquel que dijo: yo le doy autoridad sobre toda fuerza maligna. El diablo no tiene el poder para quitarme la vida. No puede. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el hijo de Dios. Amén. Mi vida no le pertenece al diablo, le pertenece a Jesús. Amén. El diablo no le puede quitar la vida a mi esposa. El diablo puede enfermar a tu esposa y Dios la puede sanar. El diablo puede venir y maldecirme y mi Dios puede cambiar esas maldiciones en bendición. Yo no tengo por qué temer al enemigo por causa del Señor que tengo. Iglesia, y el desafío para ti es que tú te levantes, es que tú mires afuera. Otra vez no avancé mucho, pero Dios quiere que mires afuera. Yo te quiero dar una palabra del Señor. Para ya de mirar hacia adentro. Para de mirar tu vidita chiquitita. Dios tiene una vida grande, amplia, preciosa para ti. Mucho más fuerte, mucho más preciosa que la vida que tú tienes hoy día. Mira hacia afuera. Mira hacia afuera. Toda la gente que se deprime se encierra, se enclaustra. Ahí, 4, sale, mira hacia afuera, toma aire, respira, levanta los brazos, glorifica, dale la gracia a Dios que estás en pie, que te puedes caminar, que puedes... Disfruta cada minuto que tienes. Amén. Gózate porque Dios te ha dado mucho, te ha bendecido en gran forma el Señor. Qué bueno que no tenemos que despedir a un pariente, un ser querido hoy día en el cementerio, ¿verdad? Gracias por eso, Señor. Tengo motivos para estar contento. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Así que, iglesia, levántate en el Señor. Dios tiene desafíos para nosotros y voy a hablar más en detalle de eso el próximo miércoles, Dios mediante. Pero el Señor quiere que miremos afuera. En la mirada del Señor hay hospitales. Está la cárcel. Yo hablé con una hermana, pastor, hay un hogar de niños. Amén. Que yo quiero, Gracias, Señor. tengo un sentir en el corazón, tengo... Hermana, vaya, cuente con nuestro apoyo. Gloria a Está Dios. ahí con usted. Pues el Evangelio no es para mí. Amén. El Evangelio tiene que, ya vino a mí y ahora a través de mí tiene que pasar. Amén. Y tiene que llegar a todos aquellos a los que debe llegar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Levántese para que hagamos una oración.